La riqueza importa, lección número 13. Isaac venía de nuevo para darle una clase más a la congregación donde Omar asistía. Había más gente que la clase pasada y todos estaban expectantes. Bienvenidos a la clase de hoy. Estoy seguro que de niños lanzaron una piedra al agua para ver cómo sus ondas viajaban y se hacían más grandes. Asimismo es el impacto de nuestra manera de ver y vivir las finanzas. Impactamos con ello a nuestros hijos, nuestra iglesia y a las generaciones por venir. El 96% de las personas compran cosas que se devalúan, pero hoy puedes decidir ser diferente, como el 4% que invierten en cosas que se multiplican. El 96% de las personas no solo adquieren cosas que se devalúan, lo peor es que lo hacen con dinero prestado. El 96% de las personas se endeudan por cosas que se devalúan. Sus números al final del mes son negativos, son pérdidas. El 4% de las personas no tienen deudas personales y tienen un flujo de efectivo mensual positivo. No gastan todo lo que obtienen cada mes, sino que guardan una cantidad para invertir, ahorrar u ofrendar. La manera en que gastamos determina o refleja la manera en que adoramos, enseñamos y vivimos. Si una congregación tiene en su mayoría gente que sirve a Mamón, el dios de la codicia, lo vamos a ver reflejado en las finanzas de la iglesia. No diezman, no ofrendan, solo dan limosnas. Miembros que viven en deuda hacen una congregación con deudas financieras. Esto va a hacer que el pastor y los líderes tengan una presión por pagar la renta del edificio, la luz, el agua, tener un sueldo bajo, etc. Y pierden su enfoque en lo más importante, que es su ministerio de servicio, de evangelización y edificación de la congregación. En esa congregación, ¿quién controla lo que se está predicando? Supongo que es el temor generado por el espíritu de Mamón. Ese no es el plan de Dios. La obediencia de nuestras finanzas deben reflejar balance, orden y crecimiento. Si no es así, no reflejamos el carácter de Dios porque Dios no es nuestro único Señor. La manera en que administramos nuestras finanzas no solo refleja o afecta a nuestra casa, refleja o afecta a nuestra iglesia. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios instruye a su pueblo a tener finanzas saludables, balanceadas y en crecimiento. En Éxodo 36, Moisés está recolectando oro, plata y riquezas para la construcción del tabernáculo de Dios. En un punto Moisés les pidió al pueblo que ya no trajeran más, pues lo que habían traído era suficiente. ¿Esto ocurrió porque ellos tenían más recursos, porque eran ricos y tenían mucho? No. En el pasado ellos habían sido esclavos, no tenían mucho, estaban en el desierto. ¿Sería porque la gente era más generosa? Quizá, pero también algo determinante era que no tenían el estorbo de algo y el no tenerlo les permitía actuar de esa manera. Ese estorbo es la deuda. Lo que no tenía Israel era deuda. La deuda nos esclaviza. Israel, al no tener deuda, experimentaba una amplia libertad. Cuando tenemos deudas, tenemos una preocupación para poder pagar. Somos esclavos de quien nos presta. El estilo de vida de la deuda y el uso del crédito fue popularizado en los Estados Unidos. Hoy, el 90% del continente americano vive en deuda. Creemos que es correcto porque la mayoría de las personas viven así. Creemos que es correcto porque es más sencillo. Creemos que es correcto porque me permite tener más cosas de manera más rápida. Aparte, ¿a quién le gusta tener poco? ¿A quién le gusta esperar para tener lo que quiero? Definitivamente al 90% no. Y por eso el 90% vive en deuda. Hace 100 años esto era diferente, porque la gente buscaba otras alternativas más sabias. Los padres sentían la responsabilidad de dejar a los hijos una estabilidad financiera. Por eso modelaban una estabilidad financiera. Cuando una pareja recién casada necesitaba un hogar donde vivir, los familiares les ayudaban con material, con trabajo o una muy buena opción de compra de un terreno. Toda la familia apoyaba. Proverbios 13:22. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Pero el día de hoy se enseña a que a la edad de 18 años los hijos se independicen. Parece muy cómodo, pero trae comunidades egoístas, jóvenes que salen buscando la riqueza a cambio de vivir sin principios morales de familia y sin conocimiento financiero. Y eso trae pobreza. Vaya que el estilo de vida de la deuda es un plan estratégico de Satanás para esclavizar a la gente. En cambio, Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la Biblia conocemos la verdad de los principios financieros que nos darán la libertad. Uno de los milagros más conocidos de Jesús nos da una perspectiva de esto. Después de una enseñanza, Jesús les pide a sus discípulos que alimenten a todos los que se reunieron para escucharlo. Los discípulos se llenan de ansiedad porque eran miles de personas. El 96% de las personas se enfocan en lo que no tienen. pero el 4% esperan una multiplicación sobrenatural de Dios.
origen de una cantidad inicial muy pequeña. Por eso es importante recordar y recalcar la fe de un niño que se acercó con 5 panes y 2 peces. Andrés, uno de los discípulos de Jesús, como un líder, no lo desanimó diciendo: no es suficiente, este es un asunto serio y necesitamos soluciones reales. Al contrario, lo acercó con Jesús para presentarle lo que tenía. Jesús oró, dividió las porciones, las cuales las dio a los discípulos para que las repartieran, y comieron más de 5,000 familias. Cuando hablamos acerca de invertir en lo que multiplica, no debemos de olvidar poner el enfoque en lo que tenemos. El 96% de las personas se enfocan en lo que no tienen. Contrario a esto, el principio de la fe financiera está en toda la Biblia, como en el relato de una viuda que estaba a punto de perder a sus hijos por la deuda que su esposo había dejado, y al morir, los prestamistas por ley podían tomar a sus hijos como esclavos por 49 años. Ella se acerca al profeta Eliseo, quien le hace la pregunta clave: ¿qué es lo que tienes en tu mano, en tu casa? Ella responde: solo un poco de aceite. En aquel tiempo el aceite era muy valioso. Se usaba en la cocina como conservador de pieles, antioxidante para las herramientas. Incluso en el área espiritual tenía un rol importante. Ella tenía poco. Por indicaciones del profeta, ella empieza a vertir en vasijas prestadas de sus vecinos. De manera milagrosa, el aceite llenó todas las vasijas y era suficiente para ser vendido y pagar la deuda, y aún dejar para que aquella viuda pudiera vivir con sus hijos. La obediencia en las finanzas trae fruto, y uno de ellos es el fruto del Espíritu conocido como la mansedumbre. Cuando tienes deudas, vives estresado y ansioso, con una mente distraída y dispersa. Cuando no tienes deudas, vives en paz y en generosidad, con una mente enfocada y concentrada. La mansedumbre es limitar el uso de los recursos disponibles. ¿Ustedes han desarrollado de manera intencional en sus finanzas este fruto del Espíritu? Ahora que hemos comprendido dónde estamos parados en las finanzas bíblicas, veamos algunos pasos a tomar para permitir que Dios transforme y cambie nuestras finanzas. Hay 5 secretos bíblicos para el éxito financiero. El secreto número 1 es tener sobres para poder distribuir nuestros ingresos y así tener una buena administración. El secreto número 2 es enfocarte en la visión que Dios te ha dado, usar tus dones, habilidades y talentos para trabajar y cumplir con el propósito y así contribuir a traer el reino de Dios a través de tu negocio o de tu trabajo. Ser intencionales en cómo haces el trabajo, compartir tu fe con tus compañeros y siempre reflejar una ética bíblica, y también contribuir con un ministerio. Y el secreto número 3 se divide en 2 partes. Hoy vimos la primera parte, que es invertir en lo que multiplica. Bueno, pues la clase ha terminado por hoy. Gracias. Todos se pusieron de pie y agradecieron nuevamente a Isaac por una clase impactante. Work for a Living.